Sí. Sí, don Freddy Ramírez Villalobos, usted me decía fuera de cámara, ni siquiera le quiero hacer una pregunta, sino que usted me estaba diciendo fuera de cámara, Eduardo, María Luisa, Felipe, complicada está la situación. Mucho. Y lo estamos viendo, que está complicada. Finalmente hablábamos de qué, de los estudios, de los ingenieros, qué dice el Estado, finalmente qué dicen los particulares. Hablamos del sentido común y usted me dice, antes de salir al aire, está complicado. No, totalmente. Pero primero, buenos días. Buenos días. Y la verdad es que nosotros hemos estado muy preocupados, si en es cierto estamos en la comuna de Viña del Mar. Esto directamente también afecta a la comuna de Concón, sí, toda vez que se rompe un camino, hay un socavón importante que no nos va a permitir una vialidad como lo conocemos todos los días. Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros sin ser especialistas y solo mirando nos damos cuenta de la complejidad de lo que estamos viviendo. Nosotros estamos siguiendo esto desde el día 1, desde el 10 de agosto, y veíamos que esto podía colapsar si la lluvia venía fuerte como vino. Ahora, nosotros nos preocupa obviamente la estructura del edificio, nos preocupa el socavón, y en paralelo tendremos que ir viendo cuáles son las responsabilidades y cómo se define de por qué terminamos en esto. Esto es una historia muy larga de más de 30 años. Ahora, sabemos que hay estudios por parte de todas las entidades que nosotros hemos hablado y obviamente lo que estamos comentando y estudiando en el panel. Pero, ¿qué cree usted? Se lo digo sinceramente, con la mano en el corazón. Más allá de un estudio, ahí le pregunto por un tema más de, vuelvo a repetir, el sentido común. ¿Está este edificio para ser habitado, sí o no? Según su expertise, según usted es de acá. El sentido común, a mí me indicaría que yo no me compraría un departamento ahí y no viviría ahí. O sea, eso es el sentido común para mí, no sé, para otras personas, pero sin embargo, claramente hoy día lo que estamos viendo es un riesgo inminente. Yo también tengo que escuchar a los expertos responsablemente. Los expertos nos dicen que la norma se estaría cumpliendo en términos de construcción, deberían haber estribaciones muy profundas que sostienen el edificio en sí mismo. Lo que estamos viendo es una consecuencia de una construcción aleatoria, o más bien paralela, que es un ducto de agua lluvia. El colector genera esta situación. Así es, el colector genera la situación, ¿cierto? Y obviamente hoy día lo que pone en riesgo justamente es la estructura de un edificio, que hoy no estaría en riesgo, según los expertos, estructuralmente. Sin embargo, cuando uno mira esto, dice, ¿qué pasa si hay un temblor? ¿Qué pasa si sigue lloviendo? ¿Cuánto tiempo podrá resistir? Entonces hay una serie de preguntas que uno se hace y también se puede cuestionar, y es parte de lo que la gente experta tendrá que decirnos. Un colector menor para mucha densidad, para alta densidad. Hablábamos que desde el 2005 al 2017, aquí finalmente esto se construyó y son tremendos edificios para un puro ducto. Por supuesto. Lo que pasa es que acá lo que debió haber ocurrido era un nuevo colector un poquito más hacia el sur. Lo que se hizo que todos los ramales producto de las urbanizaciones terminaron en este colector, y obviamente hay una sobrecarga no solo de lo que significa el peso del agua y de la estructura, sino también de todo el peso que los mismos edificios generan sobre el campo dunar. Este campo dunar es un campo dunar blando, móvil, colgante. Arena. Es arena. Los que vivimos acá sabemos que esto no se recupera porque es una duna fósil que viene del cuaternario. Entonces, no es una cosa que salga un poco de arena y finalmente se recupera, porque es más, esto es una construcción eólica. ¿Qué quiere decir eso? Que los granos de arena, desde hace millones de años, la fueron construyendo a propósito del viento. Hoy día los mismos edificios construidos tapan el viento. Por lo tanto, mientras más duna se pierda, no se recupera absolutamente nada. Así que estamos en una situación bastante compleja desde todos los ámbitos: constructivos, ambientales, legales, administrativos. Es decir, es una cosa muy, muy delicada y que tenemos que verla con cuidado y aprender también. Bueno, alcalde Ramírez, muchas gracias por su testimonio. Seguimos nosotros acá en este lugar. Realmente las palabras del alcalde son bien importantes, y también la palabra de la alcaldesa de Viña del Mar, también lo que dijo la gente de Obras Públicas, porque finalmente acá hay un peligro eminente, Felipe. Totalmente. O sea, el peligro es evidente. Yo entiendo a esa gente que dice quiero volver a mi casa y todo, pero yo personalmente no entraría al edificio por nada del mundo. Fabiola. Yo tengo una duda porque efectivamente se está asumiendo aquí y se está culpando de que el que produjo todo esto fue el colector de agua lluvia, que no soportó, ¿cierto?, la cantidad de gente, la cantidad de edificios que se construyeron, la cantidad de agua. Pero yo no sé, porque ahí también te pido, Iván, nuevamente que me ayudes. Desde que se construyeron esos edificios no habíamos tenido precipitaciones con esta intensidad, entiendo, en esta zona. Entonces no se había puesto a prueba la construcción sobre las dunas. Tampoco hemos tenido un terremoto grande
para poder ver si efectivamente la construcción sobre dunas soporta o no soporta un terremoto. El terremoto del 2010 en esa zona no produjo tanto impacto por la distancia que tenía desde el epicentro, por lo tanto no es válido decir soportaron el terremoto del 2010, por lo tanto van a soportar cualquier terremoto, porque no sufrieron la mayor intensidad en esa zona, ¿ya? Entonces, pero te puedo hacer una pequeña interrupción. El 2010 yo estaba en la red y nosotros fuimos durante el Festival de Viña a trabajar allá y estábamos alojados en un hotel que quedaba arriba en las dunas de Reñaca. Y ese hotel sufrió daño estructural importante. Está en una duna. Importante. Por ejemplo. No se cayó, pero estuvo ahí. Pero estuvo con daño. Tuvo daño complejo. Pero imagínate que el epicentro de ese terremoto 8.8 hubiese sido la quinta región. Yo creo que la historia es otra. ¿Ya? Porque también hay un tema de cercanía al epicentro, del tipo de suelo que hay en esa zona, entonces la amplificación que tienen las ondas sísmicas de acuerdo al tipo de suelo que hay, el material. Entonces yo creo que la historia sería un poquito distinta si es que el epicentro hubiese sido ahí. Segundo, insisto, no se había puesto a prueba con esta intensidad de precipitaciones la construcción de las dunas. Entonces yo no me atrevo a decir que solo fue culpa del colector, ¿cierto? Porque hay un reblandecimiento también del terreno en general, porque hay una intervención masiva de las dunas. Pensemos que las dunas son la primera defensa que tiene el ecosistema frente a los embates del mar para proteger las zonas interiores. Son una barrera de defensa. Entonces nosotros estamos interviniendo en esas zonas de defensa. Ya se construyó ese ducto, quiere decir que se picó esa duna, se puso el colector de agua lluvia, se volvió a rellenar y se compactó. Entonces es obvio que el material ya no está como debiese haber estado originalmente. Entonces hay una intervención, hay un reblandecimiento del material y, insisto, no habían sido sometidas a la cantidad de precipitaciones que es la que estamos viendo ahora y que van a ser cada vez más frecuentes estos episodios de precipitaciones intensas que pueden ayudar a reblandecer, porque además hay un tema de afectación a la vegetación, ¿cierto? A la cobertura vegetacional que protege el suelo. Si yo voy sacando esa cobertura vegetacional, me queda el suelo más expuesto, se me van a saturar, se me va a deslizar. Entonces yo no me atrevería a decir solo que fue culpa del ducto que se rompió, porque hay una intervención masiva en el sector de la pero zona. también Qué hay que rabia. considerar por qué se rompió el ducto. También, porque había... Claro, mala construcción, mucha lluvia, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que se reblandeció el terreno sin que se rompiera el ducto y eso generó que el ducto se rompiera. Entonces, claro, por ahí eso obviamente colapsó. Pero ahora, no es culpa qué solo del rabia para esa familia. Sí. O sea, la cantidad de gente que compró departamento en ese sector, estamos hablando que un 30% vive ahí. Y que no son baratos, además. Estamos hablando de 500 lugares millones. caros. Porque uno sabe que, independiente que aquí podríamos decir yo no compraría, tú se compraría, todos somos en general después de la batalla, uno confía. Quizá el que no compraría, claro, es porque hay una cosa como también más romántica con las dunas, que uno dice, pucha, o sea, como que da rabia que se construya ahí y todo, pero uno dice, si ya se permitió, igual nosotros los chilenos tendemos a confiar, porque si se permitió, que si se entregaron las autorizaciones, oye, lo que le cuesta a una pyme levantarse para ser pyme, la cantidad de papeleos, trámites y todo, tú decís, bueno, ¿dónde se construye? Me imagino que son mucho más rigurosos, o sea, los permisos solo, sí, no está en riesgo la vida de las personas. Sí. Y a la primera lluvia importante, claro, no sucedía hace muchos años. ¿Te puedo agregar algo ahí? Pero mira cómo quedaron. Recordemos que hace algunos años, yo recuerdo senador Lagos Weber con la gente de Duna Viva, que es esta agrupación, Reclamó mucho. alegaban de corrupción en los permisos de edificación, tanto para las dunas como lo que posteriormente conocimos como el Punta Piqueros, que era este hotel en la costa. Y se hablaba de hechos de corrupción. Yo no sé en qué habrá quedado esa denuncia, se avanzó, aquí muchas veces se denuncian cosas y no pasa nada. Vuelvo a señalar lo que dijo hoy la alcaldesa Ripamonti. Recordemos que esto está en Viña del Mar, está en el límite con escuchábamos al alcalde, pero está en Viña del Mar. La alcaldesa Ripamonti responsabilizó por lo ocurrido al Ministerio de Obras Públicas por la construcción del colector Reñaca Norte el año 2005. Dijo, hay dos posibilidades. Una, que efectivamente esta obra en 2005 se haya diseñado de manera inadecuada, por lo tanto la infraestructura hidráulica ha colapsado, o bien existe la posibilidad de que ésta se haya sobrecargado por los aumentos de los ramales del año 2017. ¿Qué es lo que decía el alcalde de Concord? Habría que ver, claro, la responsabilidad que le cabe a aquellos que determinaron que se podían aumentar esos caudales sin entender el tamaño de la manguera, digamos, para decirlo así, en simple, la cantidad de agua que por ahí podía salir. Porque la empresa Besalco, que es la empresa constructora de este edificio que se llama Kandinsky, dijo que ellos no tenían responsabilidades, que este socavón es el responsable y que se produjo
y se llevó consigo parte de la calzada. Ellos dicen el colapso del terreno adyacente al edificio se produjo como consecuencia de la falla del colector de aguas públicos ubicado en la vía pública, el cual fue diseñado y construido por un tercero ajeno a nuestra empresa como parte de la urbanización de un amplio sector. Y que se están echando la culpa unos con Eso, otros. evidentemente, porque... la justicia va a tener que ver quién es el responsable, y los vecinos ahora les queda un largo transitar para ver si alguien responde en términos económicos por esta inversión. Yo pienso también, como tú, María, en aquellos que viven ahí. Claro, el que tiene segunda vivienda es lamentable, pero igual por lo menos pueden ser los ahorros que tenía. no, por eso digo, es ya, lamentable, pero en toda situación no de tiene, rabia, pero no claro. tiene urgencia de techo. El que es su tiene primera aquel vivienda, que, demasiado. La gente, ¿qué le va a pagar? La gente que se tuvo que ir a un hotel ahora, si es que no tiene un familiar, ¿qué le va a pagar por los elementos que tiene adentro, si es que no los pueden rescatar? Sí, hay mucho en el fondo. Hay un tema, y recordando que Luis Miguel está acá en Santiago, no culpes a la lluvia, diría él, pero Claro. justamente no olvidemos que el tema, y comentando lo que dice Iván, justamente el factor económico no puede seguir siendo un elemento que genere este tipo de situaciones. O sea, no podemos ir construyendo riesgo. Sí. Y así lo estamos haciendo. Es que se construye el riesgo por los famosos periodos de retorno. Ese es otro tema. ¿El Justamente famoso cómo- periodo de qué? Retorno. Que comentábamos Traduzcamos ayer. eso. Significa que si tuvimos una lluvia como por ejemplo la de junio, que nos había dado hace cuánto, 50, 20, 30 años atrás, Claro. estadísticamente dice uno, van a pasar nuevamente 20, 30 o 100 años y se va a dar de nuevo. Ese es un periodo de retorno. Entonces, en junio nosotros pensábamos que dijimos, no es imposible, pero es muy, muy difícil que vuelva una lluvia así. Y llegó, 2 meses después. El periodo de retorno te autoriza, entre comillas, a construir donde no debes construir, o te permite hacer cosas que tú crees que no van a pasar. Por ejemplo, la construcción en quebrada, no sé, aquí no llueve hace 100 años, construyamos, y después, obviamente... Bueno, tenemos una a propósito de lo que